Gracias por estar con nosotros aquí en la TV Legislativa. Estamos conversando con la diputada electa por la provincia de Punta Arenas, la señora Sonia Rojas. Doña Sonia, gracias por estar con nosotros. No, más bien, muchísimas gracias por este espacio de participación. Muy contenta de estar acá. Queremos conocerla un poco más. Veíamos en su currículum que usted es indígena bribri. Queremos que nos cuente un poco más quién es Sonia Rojas. Bueno, Sonia Rojas es de Buenos Aires, de Punta Arenas. Punta Arenas es cuna de las culturas indígenas de Costa Rica. Contamos con 6 etnias indígenas en Buenos Aires. Yo vengo de la etnia bribri en una posición más directa de identidad, pero mi conformación de identidad también está el boruca y el cabécar. Por una genealogía, ¿verdad? Puedo decir que tengo 3 orígenes, el boruca, el cabécar y el bribri, pero con más intensidad el bribri, ya que es una línea que traigo de mi padre y mi padre de mi abuela por la línea matrilineal de los bribris. Veíamos en un currículum suyo que está usted muy ligada al tema de educación. Sí, soy educadora, soy maestra de primaria, directora de secundaria, y tengo 18 años de laborar para el Ministerio de Educación Pública. ¿Y cómo llega usted a ser candidata a diputada por Liberación Nacional? Bueno, nosotros en el 2008, hace 14 años, iniciamos un proyecto político llamado Proyecto 8 en Buenos Aires que nos diera la oportunidad de tener una participación política siempre con la intención de poder llegar a espacios donde pudiésemos tener voz, atención, para ayudarle a las comunidades de Buenos Aires, que generalmente son rurales. Buenos Aires es el 4º cantón más grande de Costa Rica, es meramente rural. Las dificultades de nuestra población rural es grande, es súper grande, entonces poder alcanzar espacios políticos teníamos que hacer una organización fuerte y empezamos hace 14 años para ver si podíamos alcanzar espacios políticos de participación para apoyar a los demás. Y pues siempre he estado en participación, pero en apoyo a otros candidatos que han llegado acá a la Asamblea Legislativa, y nos fuimos formando poco a poco. El año pasado decidí tomar la batuta de decir, bueno, yo creo que es el momento que pueda poner mi nombre. Creo que les he ayudado a muchos y creo que esta vez podría ser yo quien tome decisiones por el cantón. Entonces puse mi nombre en una papeleta y empecé a trabajar. Y fue algo muy sorprendente porque la gente conoce una Sonia, una maestra que no es de 4 paredes. Yo soy una persona que busca las alianzas comunales y municipales para llevar el desarrollo a los pueblos donde he tenido que trabajar como docente. Sé que para poder lograr desarrollo hay que hacer alianzas y me han dado muy buenos resultados. Entonces las personas han visto el trabajo comunalista que he realizado. Y cuando fui a las comunidades a solicitarles el apoyo, me llevé la gran sorpresa de que en las distritales, siendo yo la candidata para ser la presidenta de la mujer, obtuve el 2º lugar en votación de toda la provincia de Punta Arenas. Entonces eso me dijo que había mucha gente que creía y confiaba en el trabajo que yo había venido haciendo, no solo como docente, porque también como docente fui nombrada como mejor docente en ese entonces de uno de los circuitos en el que participaba. Siempre se da una mención honorífica al mejor docente y pues yo obtuve esa mención honorífica y también entonces a nivel comunal la gente lo reconoció. Me dio la oportunidad de ser la presidenta cantonal en las distritales del partido y entonces me voy formando ya en esta carrera directa políticamente porque lo estaba haciendo indirectamente. Luego cuando se presenta la oportunidad de
ser posible candidata a diputada, pues asumo el reto. Asumo el reto y el 25 de septiembre se me da la oportunidad, el Partido Liberación Nacional me da la oportunidad de ingresar a ser candidata a diputada. ¿Con cuáles proyectos viene usted a partir del 1 de mayo a impulsar aquí en la Asamblea Legislativa? Bueno, mi esencia es siempre trabajar por las zonas más vulnerables, porque he venido de piso de tierra, yo soy de piso de tierra, mis familiares, mis amistades, todas cocinamos en el fogón, o sea, somos de campo, mis amigas son esas a las que les cuesta salir adelante, esas que tienen niños, que tienen hijos que ellas desean sacarlos para que estudien y no tienen recursos económicos. Vengo de territorios indígenas que tienen muchísimos problemas con respecto a la salud, a la educación, al acceso a los recursos, al acceso a la participación. Entonces, yo vengo con la iniciativa de poder darles a ellos la posibilidad de tener participación, tanto política, que nos puedan dar la oportunidad de que puedan ingresar a espacios políticos como otras minorías lo han hecho. Nosotros somos una población históricamente vulnerable y sin espacios políticos en el gobierno, ¿verdad? Entonces es importante para mí impulsar que existan espacios políticos para las personas indígenas y, bueno, también impulsar desde la Asamblea Legislativa el interés por que se les pueda ayudar en cuanto a lo que es salud. Vamos a poner un ejemplo. Buenos Aires, que es el cuarto cantón más grande de Costa Rica, tiene más de 52,000 habitantes, tiene más de 12,000 personas indígenas, es cuna de las culturas indígenas de Costa Rica y no cuenta con un hospital. Que tiene que trasladarse a otras zonas para poder recibir atención médica. Correcto, tiene que trasladarse, en ciertos lugares deben de trasladarse en hamacas, porque los lugares son de difícil acceso. Entonces, se tiene que trasladar un espacio, un trayecto en hamaca, mientras que un carro doble tracción o un cuadraciclo llega a trasladarlos hasta donde llegue una ambulancia para que después esa ambulancia los traslade a la a la clínica que tenemos, que no resuelve mayor cosa cuando las cosas son graves, y de ahí tiene que pasar al hospital de Pérez Celedón, o San Vito, o Palmar, o hasta Quepos. Entonces, en ese punto, a mí me parece que debemos de apoyar. Yo voy a impulsar que nos apoyen en cuanto a la salud, porque tenemos muchísimos niños que también, muchísimas mujeres embarazadas han perdido sus bebés en la clínica por las distancias, porque no les da tiempo de llegar al hospital. Entonces, un hospital en Buenos Aires, que sería multiétnico, es una necesidad para poder solucionar el problema de salud. Otro proyecto es cómo llevar la conectividad a toda la zona sur. Nosotros tenemos zonas rurales y que actualmente no pueden lograr los niveles de educación competitivos para poder ser contratados acá o a nivel internacional porque no tenemos acceso. Tenemos muchísimas zonas rurales donde los jóvenes no pueden educarse, donde las mujeres no pueden educarse, donde podrían tomar su teléfono y poder llevar cursos en línea o poder llevar el estudio de la universidad en línea o poder estudiar en el extranjero en línea, pero no existe la posibilidad. Entonces tenemos un sur completamente lejos de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Nosotros necesitamos ser competitivos para sacar adelante a nuestras familias y al sur de la provincia, al sur de Costa Rica. Necesitamos conectividad. Entonces, dentro de mis proyectos es impulsar que el sur cuente con conectividad.
que la provincia de Punta Arenas pueda decir que tiene un sur-sur más desarrollado, porque cuando tengamos conectividad vamos a tener jóvenes competitivos, cuando tengamos conectividad vamos a tener mujeres que tendrán acceso a la educación desde sus hogares, porque la situación económica es muy difícil, las zonas rurales no cuentan con fuentes de empleo, podríamos generar fuentes de empleo a través de la conectividad y eso es prioridad. Muchos centros educativos, el 90% de los centros educativos del sur se encuentran en territorios rurales, territorios indígenas y no existe conectividad, pero se nos pide calidad de educación y se nos compara con la capital, por ejemplo, y es incomparable. Entonces, la conectividad, el acceso a la salud de los territorios indígenas y de todas las zonas rurales y de todo el país y de la zona sur es prioridad en mi agenda. La educación, la conectividad y la salud es prioridad. En cuanto al tema de comisiones, ¿cuáles son las comisiones en las que a usted le gustaría participar? Bueno, por ser educadora, me interesa mucho participar en la Comisión de Educación, porque desde el tema de educación, actualmente en el rezago que tenemos 2 años de tener una parada importantísima que puedo visualizar como una pérdida de tiempo en muchos de nuestros jóvenes y niños que no los podemos poner a competir, que por ejemplo no lograron, el 90% de ellos no logran ingresar a una universidad pública. Entonces me interesa muchísimo ver de qué manera podemos avanzar en el tema de educación donde los jóvenes y los niños se sientan competitivos, porque nosotros necesitamos reactivar la economía, pero no podemos reactivar la economía si no tenemos una educación de calidad que le permita al joven o que le permita al niño tener un mejor aprendizaje desde las aulas. Además de eso, la carga laboral que están llevando nuestros compañeros es grandísima, es impresionante. Yo he podido tener cerca a compañeras y a compañeros que lastimosamente por choques de estrés han tenido que pasar incapacitados o ya en los peores casos también han muerto por los choques de estrés grandísimos, por ejemplo ahora en pandemia. Y sé de muchísimos compañeros que padecen muchísimas enfermedades debido al gran estrés que se maneja en el Ministerio de Educación, pues porque, por ejemplo, yo soy maestra, entonces yo ahorita soy maestra, tengo que dar clases, pero también tengo que atender la parte administrativa. Entonces el jefe a mí me dice, a las 9 de la mañana debes de mandar un informe. Y yo tengo que decidir entre dejar al niño, no darle clases y mandar un informe. Y si no tengo internet, eso genera un estrés. Porque si mi centro educativo, si mi zona no cuenta con internet y tengo una solicitud de un documento exactamente en el momento que doy clases, uno está entre la espada y la pared. Porque sabe que si no entrega ese documento va a haber una notita por ahí, ¿qué pasó con el documento? ¿Verdad? En el mejor de los casos, una llamadita de atención y usted no quiere dejar a los niños sin atender. Entonces de pronto usted dice, pero me contrataron para enseñar y no sé qué hacer porque no le puedo quedar mal al patrono que es el MEP, pero no le puedo quedar mal a los niños que me necesitan. Y también tengo padres de familias que están esperando lo mejor de mí como maestra. Entonces es una presión psicológica que viven los docentes hoy y que definitivamente se tiene que regular. Como por ejemplo docentes de mi centro educativo que tienen que ir a 8 instituciones. Yo a veces les digo a ellos, tienen que ir a 8 instituciones para poder completar un recurso económico para mantener a su familia, pero que en esos 8 centros educativos también tienen que gastar. Este tema de educación se vuelve clave para la próxima administración, ¿verdad? Con algunos diputados electos que hemos conversado también
han dicho que es una prioridad el tema de educación y usted está en la fracción legislativa más grande que va a tener la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1 de mayo. ¿Cómo conjuntar todos esos esfuerzos para sacar el tema de educación adelante y todos los otros que usted quiere impulsar, tomando en cuenta las diferentes fracciones que van a conformar la Asamblea Legislativa, donde se vuelve clave el tema del diálogo y la negociación? Yo creo que entre los compañeros educadores que sabemos, ¿verdad?, cómo es el tema en las aulas, en la parte administrativa de los centros educativos, concordamos con la emergencia nacional que tenemos en cuanto a educación, en todas las áreas, porque es en educación, digamos, del joven, o sea, cómo lo estamos enseñando, qué es lo que le estamos enseñando al niño, qué es lo que le estamos enseñando al joven. Al joven no se le está enseñando para que pueda ser productivo, no se le está enseñando, porque tenemos, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo en 5 años gradué 100 estudiantes, de esos 100 estudiantes, 3 están trabajando, tengo 98 jóvenes que andan viendo a ver qué siembran, o en qué se ganan un jornal, estoy hablando del sur, ¿verdad? En qué se ganan un jornal, quién le da para lavar un carro, quién le abre las puertas para trabajar, porque no está, ese tiempo en el centro educativo no les enseñaron a hacer algo y no tuvieron los recursos para ir a una universidad privada, ni ganaron un puntaje para ir a una universidad pública. Entonces están, en cuanto a la educación, en cuanto a la parte administrativa, ¿cómo podemos hacer para que el docente se dedique a dar clases y que otra persona se encargue de la parte de documentación y el docente no se recargue con administrar y educar? Porque eso es bastante complicado. En la parte de lo que es presupuesto, por ejemplo, los centros educativos, por ejemplo, ahorita perciben menos de la mitad de la cantidad de dinero con la que estaban funcionando. Entonces, el centro educativo, la junta administrativa o la junta de educación no sabe con qué mantener el centro educativo, porque solamente la electricidad o solamente los servicios básicos consumen el poquito presupuesto que está que está presupuestado este año, por ejemplo, para ello, bueno, desde el año pasado. Entonces, estamos en un tiempo donde no se pueden hacer actividades por asuntos de pandemia, pero tampoco los centros educativos saben cómo mantener el edificio y empezamos a ver las carencias y cómo el edificio podría irse cayendo a pedazos y hay que mantenerlo. ¿Y cómo se va a mantener? Si vemos la infraestructura, tenemos muchísimos centros educativos con órdenes sanitarias, esperando y esperando. Un centro educativo, por ejemplo, cerca del mío, que se inunda y la maestra tiene que salir con los chiquitos al lugar más alto y esperar y suspender clases porque el centro educativo está a 400 metros, 300 metros del río. Tiene una orden sanitaria, es una urgencia, una emergencia, pero todavía no aparece la aprobación del recurso. Ya están todos los documentos entregados, ya está visitado el centro educativo, pero no se sabe ni cuándo se va a construir. Y así hay muchos centros educativos en territorios indígenas que son de madera, que ya usted los toca y se caen, están podridos. Es todo un tema muy grande, el tema de educación, sí, y las necesidades que tienen los estudiantes en este momento. Y lo que usted dice de los problemas de infraestructura de los centros educativos, esperamos que se puedan poner de acuerdo los nuevos legisladores para avanzar en esos temas. Queremos agradecerle, doña Sonia, el estar con nosotros aquí en la TV Legislativa. No, más bien muchísimas gracias por el espacio,
porque esto nos ayuda a dar a conocer quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que queremos. Queremos agradecerle a la diputada electa del Partido de Liberación Nacional, Sonia Rojas, de la provincia de Punta Arenas. Continúe con más aquí en la TV Legislativa.